¿Alguien me dice si les aparece que se está grabando la clase? Por Sí. favor. Sí, Ok. ¿qué parece? La clase va a quedar registrada por si alguno quiere revisar de nuevo algo o para los compañeros que no se puedan conectar el día de hoy. Entonces, ahora sí. 11 a.m. damos inicio a la clase del día de hoy. Primero que nada, quiero felicitarlo porque de todas formas bajamos el índice de rojos en la evaluación anterior, pero todavía quedan cosas por puntualizar. Y es por eso que uno de los objetivos de la clase de hoy es realizar la gestión del error de la evaluación anterior. Y vamos a darle apertura a una nueva unidad, que es la unidad de espejo. Entonces vamos a conocer los tipos de espejos y la formación de las imágenes que se pueden generar en él. Avanzo entonces con la gestión del error. Tomé aquellas preguntas que fueron más descendidas, ¿sí? En general fueron 3. La primera, cuando esto quiera avanzar, un segundo. Ok. La primera pregunta que vamos a revisar, y es importante que la conversemos, así que siéntase en la libertad de responder o de hacer algún tipo de comentarios. Lo ideal es que ustedes mismos se den cuenta en el error y no es que yo les dé la respuesta correcta, ¿ok? Entonces vamos a ir comentando. La primera pregunta que elegí fue la pregunta número 11, o sea, la escogí porque fue la que tuvo una gran cantidad de respuestas incorrectas. Y decía lo siguiente: la siguiente figura muestra un frente de onda que se propaga en un medio líquido. Te están diciendo que es el mismo medio, ¿bien? Durante su propagación se observan 2 fenómenos ondulatorios. Al encontrarse con 2 obstáculos, estos fenómenos son, y me dan 5 alternativas. La gráfica era la siguiente. Voy a explicar un poco en qué consistía la imagen y luego preguntamos en dónde están los fenómenos que podemos observar. Te están indicando que estas líneas paralelas son el frente de onda, es decir, que es como el haz de luz, ¿sí? Que se propaga, y te dan la flechita de la dirección. Esto llega a este triángulo que están acá, que sería el primer obstáculo, porque te están hablando de 2 obstáculos, y cambia su dirección, ¿sí? Existe como un rebote de esa onda, y luego tiene esta dirección donde va a encontrar otros 2 obstáculos, o otro obstáculo. Pero este obstáculo tiene una rendija o un espacio por donde ya puede seguir pasando, que es lo que hace. Entonces yo le voy a preguntar a Franco. Franco, ¿qué fenómenos ves tú en esa gráfica? Reflexión ¿Y luego? y difracción, Ok. ¿Por qué reflexión, Franco? porque se refleja en el triángulo. Claro, porque hay un rebote. ¿Y difracción por qué? Porque, o sea, tiene los obstáculos y pasa por, o sea, se desvía para seguir su camino, por así decirlo. Ok, puede ser que como que ahí trata de rodear ese obstáculo para seguir su trayectoria. Vamos a ver con Isidora Gutiérrez. ¿Qué opina usted? ¿Está Franco en lo correcto? Sí, yo también le puse lo mismo. Puso lo mismo. ¿Alguien piensa algo distinto? ¿Que existe otro tipo de fenómeno que no sea reflexión y difracción? Sin miedo, mis niños, que aquí no los vamos a comer, no los voy a regañar, ni nada por el estilo. Entonces voy a preguntar, Juan Garay, ¿usted ve qué tipo de fenómeno existen en esa imagen? Juan Garay, ¿me escucha? Juan Garay como que se conectó y nos dejó solos aquí. Valentina Martínez. Chicos, no les dé pena conversar. Esto es para ustedes, como que si estuviésemos en clase realmente presencial. ¿Vale? Tampoco. ¿Alguien quiere opinar con respecto a esta pregunta? ¿O están de acuerdo con lo que dijeron los compañeros? Ok, vale, me dice reflexión y difracción.
Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Por qué reflexión? Porque existe un rebote de la onda, ¿sí? Con respecto a un obstáculo. Y difracción porque a pesar de que está el obstáculo, él logra meterse por esa rendijita chiquitita y seguir su propagación. Entonces, en este caso, la alternativa correcta era la alternativa C, ¿sí? Entonces hay que estar primero pendiente por la trayectoria que lleva el haz de luz y analizar cuáles son los obstáculos que tenemos entonces presentes en la gráfica. ¿Dudas con esta pregunta? No. ¿No? Ok. Esto no lo voy a dejar así como que copien porque esto es como recordando lo que ya habíamos trabajado. Sin embargo, si hay alguien que quiere tomar algún tipo de anotación, lo puede hacer. Ok, la otra pregunta fue la pregunta número 13. Decía, al iluminar un cuerpo con luz blanca, se ve amarillo. Si iluminamos el mismo cuerpo con luz roja, ¿de qué color se verá? Y me daban 5 alternativas. Le voy a preguntar a Lenny Urtubia, ¿qué alternativa consideraba correcta allí? Lenny, ¿estás? Naranja. Uno dice naranja. Sebastián Urbina. Seba. Vicente dice que negro por el chat. Seba, no te escuchamos, o sea, se escuchó entrecortado. Yo digo que naranja. Otro dice que naranja. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esta pregunta? Yo digo que negro. Ajá, por ahí dicen negro, Isidora Gutiérrez también dice negro en el chat. Ok, vamos a repasar un poquito la teoría. Esto se genera a través de un fenómeno. ¿Alguien me sabe decir qué fenómeno estamos trabajando en esta pregunta? Absorción. Muy bien, absorción. Y la absorción me dice que el cuerpo va a absorber aquellos colores que no pueda reflejar y que el color que se refleje es el color que se va a ver el cuerpo. Es decir, que si yo tengo esta goma, vamos a imaginar que yo la hago iluminar con luz blanca, y cuando la ilumino con luz blanca ya se ve amarillo, como dice allí, significa que esta goma va a absorber los otros 6 colores, pero el amarillo lo refleja. Bien, es decir, que el único haz de luz que se va a reflejar es el amarillo. Significa que el verde, el rojo, el azul, el violeta, los otros 7 colores que componen el espectro visible van a quedar absorbidos por el cuerpo. Entonces ahora, si yo incido o ilumino al cuerpo con una luz roja, ¿qué va a pasar con esa luz roja? ¿Se absorbe o se refleja? Se absorbe. Se va a absorber, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo la única característica que tiene es de reflejar el color amarillo, ¿sí? Es decir, que si absorbe entonces la luz roja, ¿se va a reflejar algún color? No. No, y si no se refleja ningún color, entonces ¿de qué color se va a ver el cuerpo? Negro. Negro. Negro, porque decimos en la teoría Sale. que cuando un cuerpo absorbe todos los colores, se va a ver entonces de color negro. Ahora sí se entiende. Significa entonces que si yo tengo este lápiz, se ve aquí la tapa rojo, significa que los otros colores son absorbidos y solamente va a reflejar ese haz de luz. Que si yo incido un haz de luz amarillo, obviamente aquí porque estamos con la luz del sol, que es una luz blanca, ¿cierto? Pero si yo llevo esto a una cámara oscurita, incido un haz de luz amarillo, esta tapa se me va a ver negro porque no tiene la capacidad de reflejar el color amarillo, sino nada más el color rojo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Necesito que se me activen. Yo sé que está temprano, pero se me activen con las respuestas, a comentar, si no, para que no se ponga aburrida la cosa, porque si no, entonces nos dormimos. ¿Bien? Actívense todos. Voy.
Entonces se Podría va a volver. ver de color negro. Entonces la alternativa correcta era la de ¿dudas? No me quedó claro por qué queda negro. O sea, entendí. O sea, Porque algo los entendí. cuerpos, cuando un cuerpo se ve negro, significa que el cuerpo absorbe todos los haz de luz, todos los colores, ¿sí? Cuando le va a dar color a un cuerpo, o cuando vemos un cuerpo de color, cuando ese cuerpo tiene la capacidad de reflejar un haz de luz. Es decir, si refleja el amarillo, se ve amarillo. Si refleja el rojo, se ve el rojo. Si refleja dos colores, entonces ahí es donde vienen las combinaciones de los colores que salen del espectro visible. ¿Bien? Entonces, cuando un cuerpo se vea negro, significa que va a absorber todos los colores que componen, o todos los haz de luz que componen la luz blanca. Todavía ven. Miss, Ajá, Ya cuéntame. entendí. Cuéntame. Entonces, para que el objeto sea iluminado de color naranjo, tendría que aplicarle luz color amarilla y luz color roja, ¿cierto? Juntos. Eso va a depender de las características del cuerpo, ¿sí? Tienes que tener o tienes que conseguir un cuerpo que pueda reflejar tanto el rojo como el amarillo. ¿Sí? No significa Sí, que vas ok. no significa que le vas a incidir un haz de luz amarillo y un haz de luz rojo y la combinación de ellos te da naranja. No. No depende del haz de luz que incida. Depende del haz de luz que pueda reflejar el cuerpo. Vale, entiendo. ¿Ya? ¿Seguro? Sí. Ok, si no estás seguro algo o quedan dudas, chicos, por favor, siéntanse libres y con toda la comodidad de preguntar. Puedo avanzar entonces a la otra pregunta de la gestión del error. Sería la pregunta, ¿y por qué esto no avanza? Ok. Sería la pregunta número, ya va, déjame mover esto, número 17, que esto representa lo que nosotros vimos como la ley de Snell, ¿cierto? ¿Alguien me puede recordar cuál era la ley de Snell? La fórmula Sí. N1 por Bien. sin ángulo 1 es igual a N2 por sin ángulo 2. Muy bien. Además de Benjamín, ¿alguien me puede decir qué significa N1, qué significa sin, qué significa ángulo 1, ángulo 2? Yo, Dígamelo. N1 es ángulo incidente. N1 es, Ángulo incidente. revisa. N1, ¿quién es? El índice. O sea, la N es índice. Muy bien. Y la N1 es el primer índice de refracción y la N2 es el segundo índice de refracción. Ah, ya. Perfecto, gracias, Benja. Pero, ¿el ángulo 1 quién va a ser? No sé quién me estaba hablando antes de Benjamín. Díganme los nombres, mis amores, porque no logro reconocerlos. ¿Quién era el ángulo 1 entonces? Voy a Ese que preguntar. parece un cero. Ajá, el que parece un cerito. Voy a preguntar ya que no me quieren contestar. Martín Droguet, ¿quién es el ángulo 1? Es el primer ángulo de refracción. Muy bien, que es lo que se conoce como ángulo incidente. Ahora, Emilia, ¿el ángulo 2 quién es? El ángulo refractado. Muy bien, el ángulo refractado. Entonces, lo primero que yo debo identificar en el ejercicio es cuántos medios tengo. Noelia, ¿cuántos medios tenía en este ejercicio? ¿Dos? ¿Seguro? ¿Tres? Ok, pero necesito una respuesta segura, con que convénceme, de que sabes qué es lo que me estás respondiendo. Miss, 2 o 3. Dame un segundo, mi amor. ¿Son dos o no? Ok, Noelia dice que son 2. ¿Quién me habló ahorita?
Christopher Zúñiga. Christopher, cuéntame. Son 3 índices de refracción, que sería el aire, Muy bien. el agua y el aceite. Excelente, Christopher, eres un sol, nunca te apagues. Ok, Noelia, vemos acá dónde se identifican los medios. Dice, una capa de aceite, tengo un medio, ya después le vamos a dar el orden, flota en el agua, medio número 2. Un rayo de luz incide sobre la gota de aceite desde el aire, aparece el tercer medio. Entonces, ¿cuál sería el orden? ¿Alguien me puede decir cuál es el orden del ejercicio? ¿Cuál es el primer medio, el segundo y el tercero? El primer medio es el aire Muy y bien. el segundo el aceite y después el agua. Excelente. ¿Por qué? Porque dice que desde el aire incide sobre una gota de aceite, pero arriba me dice que esta gota de aceite o esta capa de aceite está flotando sobre el agua. Y me quedaba entonces la siguiente gráfica, donde íbamos a tener el medio 1, 2 y 3, que ya identificamos que eran 3. El primero el aire, el segundo el aceite, y el último sería el agua, y cada uno con su índice de refracción. Entonces me piden calcular el ángulo de refracción en el agua, es decir, en el tercer medio. Significa que para que él llegue al agua, él tiene que pasar desde el aire, donde incide con un ángulo de 42 que me dice el ejercicio, tiene que pasar al aceite y del aceite al agua. Entonces yo tenía que hacer el procedimiento 2 veces para calcular este ángulo que se va a convertir en el ángulo incidente para nuestro tercer medio. ¿Ya? Física. Entonces, ¿con qué fórmula lo vamos a hacer? Con la de ley de Snell, que ya la comentamos anteriormente. ¿Ya? Entonces, ¿quién me está conversando? ¿Me están conversando conmigo o con alguien más? Vamos a hacer algo. Silenciamos los micrófonos y el que vaya a conversar lo activo para no tener tanto ruido externo. Ok, entonces, esa era la forma de aplicar esto. ¿Dónde hubo el error en la mayoría de los ejercicios? Que consideraron nada más 2 medios. Imagino que yo nada más leyeron aceite y agua y dijeron, esos son los 2 medios que tengo que trabajar. Entonces, para la próxima, leer un poquito mejor los enunciados y establecer entonces cuántos medios estamos trabajando. ¿Dudas con respecto a esto? Si estamos todo bien, le manitos arriba los que tengan cámara o con el simbolito que da acá el Zoom. ¿Todo chévere? ¿Podemos avanzar? ¿Cómo sería, o sea, la resolución del el desarrollo del ejercicio, cómo sería? Porque no me quedó claro. Muy bien, pregunte todo lo que tenga que preguntar, que eso a mí me gusta. Entonces, el ángulo incidente lo tienes, ¿cierto? Sí. Ok, que serían los 42, es decir, que tienes este ángulo de acá, el ángulo 1. El índice de refracción también lo tienes porque te dice que parte desde el aire, es decir, que vamos a despejar el ángulo refractado, que sería el ángulo 2. Perfecto. Cuando tengas el resultado de ese ángulo 2, vas a volver a hacer el procedimiento, pero ahora desde el aceite. Es decir, que el ángulo que te dio como resultado va a pasar a ser tu ángulo 1 y tu incógnita va a ser entonces el ángulo refractado, que sería el del medio 3. ¿Se entiende? Sí, sí entendí. ¿Seguro? Sí. No le dé vergüenza, si no lo entendió, yo lo repito 3 veces si es posible, pero con tal de que quede claro. No, sí entendí. Muy bien. Ok, ¿alguna duda, mis niños? ¿O puedo avanzar? Fabuloso. Chicos, ahora sí vamos a darle apertura entonces a la clase de hoy, pero antes se me olvidó algo. Con respecto al uso del zinc, cuando ustedes vayan a usar la calculadora, porque yo creo que a algunos les pasó que fue error de calculadora, deben verificar, atención todos acá, que en la parte de arriba de la calculadora, no sé si logran ver mi calculadora, aparezca una D aquí, ¿sí? Si no aparece esa D, hay algunos que me escribieron antes de la evaluación porque verificaron los resultados de los ejercicios que yo dejaba y se dieron cuenta que no les daba el mismo resultado y era porque estaba mal configurada su calculadora.
Si usted tiene inconveniente para configurar su calculadora, usted luego de la clase me escribe por el WhatsApp y yo los ayudo a configurar de manera correcta su calculadora. ¿Bien? Eso era un paréntesis que quería hacer. Ok, ahora sí vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Es una clase también un poco es teoría, pero vamos a dibujar mucho. Entonces, para la próxima clase es importante que tenga o haga uso de hojas milimetradas, que son las de los cuadritos, nos va a ayudar bastante. Regla, para que lo tengan también a la mano cuando nos toque hacer formación de imagen. Eso, si regla y hojitas cuadriculadas. Si no lo tiene, usted con sus medidas lo va sacando allí. Chicos, la unidad del día de hoy es espejo. ¿Qué va a ser un espejo? Para darles más o menos un concepto, me permito leer aquí, dice, es una superficie de cristal cubierta en su cara posterior por una capa de mercurio, puede ser mercurio, o una plancha de metal. Igual hay otros materiales que sirven como material de reflexión o de reflector. Y en este material se refleja la luz y las imágenes de los objetos que hay delante de ella. Es decir, que nos permite o funciona como un material reflector que nos va a generar entonces una formación de imagen. Les doy un minutito para que copien el concepto para poder avanzar. Repito, superficie de cristal cubierta en su cara posterior por una capa de mercurio o por una plancha de metal en la que se refleja la luz y las imágenes de los objetos que hay delante de él. Ok. Los espejos tienen varias clasificaciones, es decir, tienen dos clasificaciones. La primera clasificación, vamos a tener espejos planos, que es lo que usted tiene normalmente en su casa, ¿sí? Una superficie totalmente lisa, puede ser rectangular, circular, pero su superficie es plana como lo pueden ver en las imágenes de acá. Ya más adelante vamos a ver qué tipo de imágenes se pueden generar en espejos planos y cuáles son las características reales de las imágenes en estos espejos. La segunda clasificación son espejos curvos. Y estos espejos curvos se dividen en dos tipos, ¿sí? El primer espejo curvo se conoce como espejo cóncavo. También lo pueden conseguir en algunas teorías como espejos convergentes. Importante acá, porque a veces le van a decir espejos convergentes. ¿Qué consiste que sean los espejos convergentes? Que sus haz de luz siempre se van a dirigir hacia el centro de ese espejo. ¿Cómo identifico yo un espejo cóncavo o convergente? Es aquel que tiene la curva, si pueden ver acá, interna, o una curvita tipo C. Las cucharas representan los dos tipos de espejo que estamos viendo. La parte por donde usted come, no sé si me logran ver, ¿sí? La parte por donde usted come, eso representa un espejo cóncavo, ¿sí? Que tiene la curvatura hacia adentro, para que más o menos tengamos una idea de cómo podemos conseguir los espejos cóncavos, ¿sí? Y por el otro lado de la cuchara, que es donde sale la guatita, ¿sí? La barriguita, por ese lado podemos ver la representación de la segunda clasificación de los espejos curvos, que son los espejos convexos. ¿Qué es importante que identifiquen estos espejos convexos? También conocidos como divergente. Que sus haz de luz, cuando chocan por la guatita, salen hacia afuera del espejo. Entonces, repito, los cóncavos, los haz de luz cuando chocan en la superficie van hacia adentro, como lo pueden ver aquí en la gráfica. Eso es importante que lo anoten. Y en los convexos, los haz de luz, cuando chocan
en la superficie van a salir con los haz de luz hacia afuera, es decir, divergen. Convergen, divergen. ¿Bien? Entonces, repito, dos tipos de espejos curvos, los cóncavos, que también son conocidos como convergente, y los convexos, que son conocidos como divergente. Julián, ¿me escuchas? ¿Será que Julián está activo? Julián. ¿Sí? Diga. Porque cuando, por ejemplo, uno se da la cuchara, por ejemplo, el espejo cóncavo, El cóncavo es la parte por donde usted come, la que tiene como la curvita hacia adentro. lo que está como hundido, la parte hundida. Es la hundida, ajá, por donde usted come. Y ¿Por la qué no se ve convexa es la parte la de posterior. Sí, pero ¿por qué uno se ve hacia adentro? O sea, como para arriba, en vez de verse normal. Se ve como de cabeza. Porque eso va a depender de la distancia que tengamos en el objeto. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante y te vas a dar cuenta porque en algunos casos las imágenes se ven invertidas, porque en algunos casos las imágenes se ven más grandes, más pequeñas, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, los tipos de imágenes que se forman en este tipo de espejos. Ya, gracias, Miss. Ya. Miss. Julián me respondió. Julián, veo que desconectas el audio, pero no te escucho. Escribe por el chat, Julián. Julián, la parte interna, donde está la curvita de la cuchara, ¿es cóncavo o convexo? Y mientras Julián escribe, le pregunto a Héctor. Héctor. Héctor, buen día. Mientras que Héctor responde, leo el chat. Miss. Julián dice convexo. Ya dame un segundo, Héctor. Te estoy hablando del interno, Julián. Es decir, el que tiene lo hundidito. Héctor, sí. Héctor, no te me vayas. Convergente, bien. Ok, bien, Julián. Héctor, ¿Me el puede repetir la convexo, pregunta? ¿el convexo es divergente o convergente? ¿Convergente? ¿El convexo es convergente o divergente? Es convergente. Dice que el convexo es convergente. Vamos a ir con Valentina Maldonado. No, ¿El convexo es divergente o convergente? divergente. Ok, dice divergente. Seguimos. Luciano. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Ahora sí. ¿Cuál era la pregunta, Is? El espejo convexo es divergente o convergente. Es divergente. Dice divergente. Sebastián Urbina. Es divergente, Miss. Ok. Atención, mis amores, lo que dijeron convergente. Para que un espejo sea convergente, tiene que ser aquel que tiene la curva interna hacia adentro, que está hundidito, ¿sí? Y si hablamos de convexo, es el que tiene la guatita. Y los convexos son los divergentes. ¿Ok? Entonces, por favor, tomen anotaciones o apuntes. Cóncavo se refiere a que es un espejo también convergente. Y convexo es divergente. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿O cómo lo puedo identificar? Si los haces luz chocan y salen del espejo, ¿sí? Entonces ahí decimos que es divergente, que divergen. Y si van hacia el centro del espejo cuando chocan, entonces son convergentes. Anótenlo, por favor, que eso va para la evaluación. ¿Tienen dudas con respecto a los espejos, chicos, o los tipos de espejos? No, ¿Seguro? Ok. ¿Puedes repetir lo último que dijo?
Repito. Cuando la luz choca. Mira, vamos aquí a la gráfica. Se ve la gráfica aquí, ¿cierto? Sí. De los espejos cóncavos. Te das cuenta que el espejo curvo está hundidito. Es como una forma de una C. ¿Bien? Y cuando vienen los haz de luz que chocan en el espejo, ellos siempre van a buscar hacia el centro y se van como a unir. ¿Perfecto? Ahí es donde se dice que los espejos cóncavos son convergentes. Es decir, como que se unen, buscan. ¿Quién me está rayando ¿Quién está jugando con la pantalla? Chicos, esto no es broma, no es juego, porque obviamente uno lo hace por ustedes, para que la clase sea un poco más dinámica, ustedes puedan hacer consultas y todo. Entonces, por favor, los que estén jugando, les agradezco. Ok. Y los convexos normalmente van a tener una barriguita. Los haz de luz van a incidir por una barriguita, por una parte que tenga una curva más pronunciada. Y allí cuando los haz de luz chocan, salen del espejo, se dan cuenta, no buscan hacia el centro, sino que van a buscar hacia afuera del espejo, y eso es lo que se conoce como espejos divergentes, los convexos. Entonces, repito, cóncavo, convergente, convexos, divergentes. ¿Ahora sí? Sí, yo ya entendí. Ok. Convexos son los divergentes y los cóncavos son convergentes. Perfecto, excelente. Avanzo entonces. Vamos a trabajar con los espejos planos. Los espejos planos tienen unas características específicas en sus imágenes, ¿sí? Son 4 características para los espejos planos. En los espejos planos, la primera característica es que forman imágenes virtuales. ¿Qué significa eso? Que la imagen se ve del otro lado, que ya lo vamos a ver en una gráfica, del otro lado del plano, que se forman con los rayos reflejados, ¿sí? Repito, espejos planos forman imágenes virtuales. Esta imagen siempre es derecha, es decir, si usted se para frente a un espejo, se va a ver igualito al frente de esa imagen derechito como usted está dibujado o está parado. La tercera característica es que va a ser de igual tamaño. Cuando usted se vea en un espejo plano, usted no se va a ver ni más grande ni más chico, se va a ver igual de su mismo tamaño. Y hay otra característica en los espejos planos que es muy importante, que significa que la distancia que exista desde el objeto a la imagen, perdón, desde el objeto al espejo, es la misma distancia que vamos a tener desde el espejo a la imagen que se está formando. Entonces, repito, imagen virtual porque se va a generar con la prolongación de los rayos reflejados. ¿Qué es prolongación? Llega el haz de luz al espejo, esto rebota con la reflexión, ¿cierto? Pero esta reflexión va a generar como una colita, por decirlo así, es decir, con un extremo, que es lo que se conoce anotado. Este extremo que se ve, que me hace formación de imagen, se llama rayos prolongados. Es decir, como que hacemos la continuación de este rayo que se refleja hacia el otro lado del espejo. Y cuando la imagen se forme con los rayos prolongados, es una imagen virtual. Eso es una teoría que deben manejarlo y deben anotarlo por allí. Para que la imagen sea virtual, significa que se forma con los rayos prolongados. Es derecha, porque si usted ve el objeto, que es la flechita, está hacia arriba y se va a reflejar una imagen igualito hacia arriba. ¿De igual tamaño? Sí, porque si esto mide 5 centímetros, de este lado se va a ver una imagen de 5 centímetros igual. Y la última, que del objeto
al espejo va a tener una distancia. Y esa distancia va a ser exactamente la misma desde el espejo a la imagen que se está formando. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Puedo repetir, Miss? Ok. Cuando hablemos de espejos planos, ustedes le van a decir, diga las características de las imágenes en los espejos planos. La primera característica va a ser que es una imagen virtual. ¿Qué significa que sea una imagen virtual? Que se forman con la prolongación de los rayos reflejados. Anotado. ¿Qué significa que sea una imagen virtual? Que se forma con la prolongación de los rayos reflejados. ¿Qué es unos rayos reflejados? Usted sabe que el haz de luz llega al espejo, a la superficie y rebota, ¿sí? Se supone que él no pasa de medio. Pero para que exista una formación de imagen, estos rayos que rebotan se van a extender hacia el otro lado del espejo para que pueda existir la formación. Entonces, ¿qué es lo que debe conocer? Que para que sea una imagen virtual, se forma con la prolongación de los rayos reflejados. Es de igual tamaño. Imagínese usted parado en un espejo. Cuando tú te ves en un espejo plano, ¿te ves más grande, más chico, más...? ¿Cómo te ves? Igual. Exactamente igual. Es decir, mantiene sus características. Y cuando mantenemos las características, decimos que es de igual tamaño. Las imágenes en los espejos planos. Y cuando usted está frente a un espejo, la distancia que hay desde donde está usted al espejo va a ser la misma distancia que hay desde el espejo a donde se va a formar la imagen. ¿Sí? ¿Ahora se entendió mejor? ¿Dudas? ¿Podría repetir eso, lo de las imágenes que sean virtuales, que no me queda claro aún? Ok. Para que una imagen sea virtual, o cuándo voy a identificar yo que una imagen es virtual. De todas maneras, cuando vayamos avanzando en la formación de imágenes en curvos, que hay donde hay mayor diferencia, nos vamos a dar cuenta cuando la imagen se forma con los rayos reflejados o cuando se forman con rayos, con la prolongación de los rayos. Si existe formación con prolongación de los rayos, que es esto que está acá, mira, ve, él llegó aquí, rebotó, ¿sí? Pero de este lado, estos haz de luz no logran coincidir, sino que hacemos una extensión de esto hacia hasta el otro lado del espejo, ¿sí? Y cuando son con este tipo de rayos, entonces me va a generar imágenes virtuales. Lo único que debes tener en cuenta es, si tú ves que las imágenes se forman con prolongación de rayos, que serían como estos rayos punteaditos, hablas de una imagen virtual. Si la imagen se forma con los rayos reflejados, que serían los que están de este lado, del mismo lado del objeto, ahí hablamos de que es una imagen real, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora no, más adelante. Si siguen jugando con la pantalla, lo que pasa es que no sé cómo bloquear eso, que voy a preguntar más adelante. Yo creo que entonces la clase la dejaríamos hasta acá, porque si no van a tener respeto por lo que uno está haciendo por ustedes, no, me parece una falta de respeto. Menos mal que esto está grabado, va a quedar grabado y la información la voy a pasar a los profesores jefe. No sé cómo bloquear eso. Miss. Ajá, cuéntame. No sé si me escucho. Es que me acabo de dar cuenta, bueno, me di cuenta hace un tiempo, pero estuve viendo, no he tocado nada así como para jugar con la pantalla, pero no veo el PPT, veo la pantalla en negro. ¿Y por qué no me avisaste en el momento? ¿Es solamente ella o hay alguien más que no ve el PPT? Yo sí lo veo. Yo igual lo veo. Ah, pero preciso, yo creo que ya es un problema de tu computadora. O del internet. O del internet. Chale. No, si estoy viendo también y mi internet está bien, tengo buena señal, todo. Sí, no sé. Ve el PowerPoint del correo, pues si lo mandaron en el correo igual, lo veí. Y le haces el seguimiento desde allí. Sí. ¿Sí? Ok. Vale.
Ya. Entonces, repito, si te piden características de los espejos planos, de las imágenes en los espejos planos, te dice que son 4. Virtual, derecha, de igual tamaño, y la distancia que hay del objeto al espejo es igual a la distancia que hay del espejo a donde se forma la imagen. Sí, es las 4 características que usted debe manejar. Pero hay un solo caso en que estas características pueden variar en los espejos planos. Esto siempre se va a dar sí o sí, el espejo esté ubicado de manera vertical, ¿sí? O sí, de manera vertical. Pero cuando el espejo esté horizontal, es decir, en el piso, la única característica que va a cambiar es que la imagen no se va a ver derecha, sino que se va a ver invertida. Entonces, anotado. El único caso en los espejos planos donde la imagen no se ve derecha, sino es invertido, es cuando el espejo está ubicado de manera horizontal. Aquí yo les coloqué una imagen, es decir, que está como en el piso y usted se monta o se coloca encima de ese espejo y usted va a ver hacia abajo y se va a ver invertido, ¿cierto? No se va a ver derecho tal y como se veía de frente. O sea, que el espejo está como acostado. El espejo acostado. Acostado. Sí. Ese es el único caso en espejos planos que de estas 4 características cambia a la derecha. ¿Sí? Entonces, anotadito por allí, por favor. La única forma que estas 4 características cambie, que la imagen se vea derecha, es si el espejo está ubicado de manera horizontal, es decir, que esté acostadito en el piso y usted se coloque encima de ese espejo. Por eso es que cuando vemos los lagos, que funcionan como un espejo plano, usted puede ver la imagen también invertida, que acá le coloqué el ejemplo. ¿Dudas de esto, chicos? No. Ok. ¿Puedo avanzar? Sí. Vamos a ver qué escribieron en el chat. No sé. Julián, ¿qué teoría? Espera que Julián me escriba lo de la teoría. Ok, avanzo mientras Julián responde. En los espejos planos vamos a tener cálculos, ¿sí? Vamos a hacer cálculos. Pero estos cálculos no son nada del otro mundo, porque normalmente siempre nos van a pedir la misma incógnita o nada más tenemos opción de calcular 2 incógnitas. Tenemos la formación de imágenes acá, ¿sí? Tenemos un objeto, siempre es importante que usted identifique de qué lado está el objeto, y este objeto va a tener una distancia del objeto al espejo, y dijimos que esa distancia iba a ser la misma desde el espejo a la imagen que se forma, ¿cierto? Entonces en esto se utiliza un teorema, que no sé si lo han visto en matemática, pero yo lo voy a tocar como a grandes rasgos, que es el teorema de Tales. Y este teorema se utiliza para estudiar en la parte de geometría cuando hay semejanzas en 2 triángulos, ¿sí? Donde hay una recta que es paralela a uno de los catetos. En este caso, esta recta que atraviesa el triángulo grande, ¿sí? Es paralela a este cateto de ese triángulo grande. Y ahí se hace una relación. Esta fórmula no cambia, mis amores. Se va a permanecer constante. Esta relación dice que la división que hay de la distancia del objeto al espejo, que sería este cateto chiquitico que estamos acá, hacemos que este es otro triángulo, no es necesario que se aprenda esta teoría, simplemente que usted conozca la fórmula, pero se las voy a explicar. Significa que la relación que existe entre la distancia y la altura del espejo, es decir, la división de la distancia entre la altura del espejo, va a ser igual a la distancia que hay desde el objeto, que sería 2 veces la distancia, ¿cierto?, entre la altura de la imagen.
Entonces allí nos va a quedar esta fórmula. D siempre va a ser la distancia que hay del objeto al espejo. Y 2 veces D va a ser la distancia que hay del objeto a la imagen. Bien, esta HE es la altura del espejo y esta HI es la altura de la imagen. Entonces, atención acá. ¿Cuáles van a ser mis posibles incógnitas en estos tipos de ejercicio? O me van a mandar a calcular la altura del espejo o me mandan a calcular la altura de la imagen. Son las únicas 2 opciones que tengo para despejar, ¿ok? La distancia en los ejercicios normalmente no me la dan. ¿Por qué? Porque estas distancias siempre van a ser iguales. Si esta D y esta D se supone que son la misma distancia y siempre se me van a simplificar. De todas maneras, yo tengo un ejercicio propuesto para que vean cómo se aplica. Está copiada la fórmula. Me interesa que copien ahorita la fórmula para llegar a la aplicación, que es lo que ustedes deben entender cómo se aplica. ¿Sí? En la fórmula cuando sale 2D se refiere a calcular, como por ejemplo lo que sale en las 2 flechas rojas, ¿cierto? 2 veces la distancia, es decir, si esto vale 5 y esto vale 5, ¿cuánto vale 2D? 10. 10, es decir, o coloco 2, 5. Pero esas datas normalmente nunca me lo van a dar porque siempre, como son distancias iguales, se van a simplificar. ¿Ya? Gracias. Ok, ¿avanzo? Ok, avanzo, asumo que sí. ¿Cómo van a hacer este tipo de ejercicio? De la siguiente forma. Me dice, un jugador de básquetbol de 2 metros, me están dando, ¿qué dato sería este? ¿La altura? ¿La altura de quién? ¿El objeto? ¿De la imagen? Ok, de la altura del objeto. Muy bien, ahí estamos finos. Dice, quiere comprarse un espejo plano que permita ver todo su cuerpo. Entonces, ¿cuánto mide la imagen? 2 metros. 2 metros, fabuloso. Me dice entonces, ¿qué tamaño debe tener el espejo? ¿Cuál es mi incógnita? Altura espejo. La altura del espejo, fabuloso. Entonces, les voy a hacer más o menos una gráfica de lo que sucede. Tenemos el jugador de básquetbol. Es importante que usted identifique que ese es el objeto. Le coloco una O arriba. Y este jugador tiene 2 metros. Como dijimos que él tiene 2 metros, significa que la imagen, que debe indicar que es una imagen, también mide 2 metros. ¿Por qué la imagen mide 2 metros? Porque me dice que quiere ver todo su cuerpo, completo los 2 metros. Entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar? ¿Cuál es la fórmula en espejos planos? D dividido en HE es igual a 2D dividido en HI. Perfecto. Sabemos entonces que la distancia que hay del objeto al espejo es la misma distancia que hay del espejo a la imagen. Y la fórmula es la que me acaba de decir Benjamín. Las distancias, como les dije, nunca me las van a dar. Entonces siempre las dejo expresadas porque a la larga se van a simplificar. Mi incógnita ya dijimos que era la altura del espejo, ¿sí? Y la altura de la imagen, como dice que se tiene que ver todo su cuerpo, sabemos que serían los 2 metros. Despejamos. ¿Cómo hago para despejar HI? ¿Son cruzadas o no? Lo hacemos cruzado, ¿sí? Es decir, ya aquí hice la sustitución igual. Este 2 metros pasa a multiplicar a la distancia y este 2D pasaría entonces hacia donde estaba la altura del espejo para que ella me quede despejada solita. Hacemos como el cruce, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Okay. La regla de 3, Miss. No aplica regla de 3, es un despeje. Yo no entendí cómo sería cruzado, o sea, la distancia o sea, que hay entre el objeto y el espejo se va cruzado con la altura de la imagen. Te va a quedar así. Esto está dividiendo y pasa para el otro lado a multiplicar, ¿cierto? Como quedó aquí, te va a quedar D por 2.
Y de este lado tienes el 2D, no se me ve, ¿cierto? No. Se está viendo que está escribiendo. Ok, aquí. Sí. Del otro lado va a quedar 2D por la altura del espejo que estaba dividiendo y pasó a multiplicar. ¿Sí? No sé quién me preguntó. Ya entendí, ya entendí. ¿Y ahora sí lo viste? Entonces, no, pero estuve desde el PowerPoint, por el correo. Ah, ya. Ok, entonces, este 2 está dividiendo, pasa multiplicando, como lo ven aquí arriba, y eso va a ser igual a este 2D que está de este lado, y esta altura del espejo está dividiendo y pasa multiplicando. Pero necesito que la altura del espejo quede solo. Es decir, que este 2D, que está multiplicando esa altura del espejo, va a pasar para el otro lado a dividir y me va a quedar entonces esto que tenemos acá. ¿Sí? Buena. Entonces, estas distancias son exactamente igual, significa que se van a simplificar, que es lo que le dije anteriormente. Si son dos valores semejantes, dos valores iguales y están en división, se me simplifican, ¿sí? Y me va a quedar entonces que la altura del espejo son 2 metros entre 2. Y 2 entre 2, me va a quedar entonces que para que el jugador pueda ver su cuerpo completo, el tamaño del espejo, mínimo obviamente, tiene que tener 1 metro. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, no te entendí. Ajá, cuéntame. Me perdí de cuando, o sea, hizo la operación, o sea, cuando está D por 2 metros dividido en 2D es igual a altura del espejo. Ahí ya. Ok, ¿de dónde sale esto? Veme, acá. Llegamos a la sustitución, ¿cierto? De los valores. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Ok. Necesito despejar HE. Es decir, que HE me quede solito. Hago un despeje. ¿Cómo hago el despeje? Esto está dividiendo, pasa para el otro lado a multiplicar. Y este 2 metros también está dividiendo y pasa para el otro lado a multiplicar. Y te queda esta fórmula de acá. ¿Ya? Pero igual todavía no tengo despejada mi incógnita, que sería la altura del espejo. Es decir, que este 2D que está multiplicando a la altura del espejo, debo pasarlo para el otro lado de la igualdad. Si está multiplicando, pasa dividiendo, y ahí caemos en esto que tenemos acá. ¿Sí? ¿Ahora sí seguro? Estas D, ¿por qué se simplifican? Porque son términos iguales. Y me va a quedar entonces 2 metros entre 2 y hago la división y ya tengo la altura mínima que debe tener el espejo para que el jugador de 2 metros pueda ver su cuerpo completo. Ah, ya entendí. Ay, de ahí sale el metro. ¿Ya? Ya entendí. Miss, ajá, cuénteme. Cuando dice tamaño se refiere a la altura, ¿verdad? Ajá, el tamaño del espejo, a la altura que tiene que tener el espejo. Ay, que me enredé con esas palabras. Y lo otro, sí o sí hay que dibujar como la gráfica. Si te lo pide el ejercicio, sí. Si no, no. Yo lo quise hacer para que ustedes vieran la relación entonces que hay del enunciado con lo que está sucediendo. Pero no es necesario si no te lo pide el ejercicio. ¿Ya? Ok. Otra cosita que les iba a comentar. Ya, eso. Vamos a ver acá un desafío. Yo les voy a ir dejando como las pautas y ustedes lo van resolviendo de manera individual. El ejercicio dice lo siguiente. Un hombre de 1,70 m quiere comprar un espejo que permita ver 3/4 de su cuerpo. Importante esto. ¿De qué tamaño debe ser el espejo? Primero, ¿cuál es nuestra incógnita? La altura. El tamaño del espejo. Ajá, que sería la altura del espejo, ¿cierto? ¿Cómo harías este ejercicio? Yo sé. Primero hay que saber que... el 3/4 de 1,70. ¿Y para qué necesitas el 3/4 de 1,70? El 75% de... ¿Para qué lo necesitan?
Tenemos Porque que calcular el 3/4 de la altura y hacerlo como lo hicimos antes. Ajá, pero ¿para qué necesitas el 3/4 de la altura? ¿Qué dato sería ¿Por eso? qué Porque esa es lo que sería la nos altura de la pide? imagen. Muy Porque se quiere ver bien. un 3/4 de su cuerpo. Excelente. Tendrías que Y que le dé calcular las patas. entonces el 3/4 de 1,70. ¿Por qué lo necesito? Como lo dijo el compañero, porque eso sería el valor de la altura de la imagen que se tiene que ver. Entonces, tenemos 3 minutitos para que hagan el ejercicio y me den resultado, para que de una vez se vayan con eso. La altura de la imagen sería el resultado del 3/4 de 1,70 y nuestra incógnita sería la altura del espejo, porque dice de qué tamaño tiene que ser el espejo. Los que no puedan hablar, pueden por favor hacer los comentarios por el chat. Vicente, ¿cuánto te dio? Ok, Vicente, vamos a esperar el resto de los compañeros. Está transcurriendo el tiempo. ¿Alguien más que quiera dar resultados que ya lo tenga? Vicente Valenzuela, cuéntame. Felipe Celis, Ignacio Espinosa, Trinidad Jiménez, Isidora Gutiérrez, Cristóbal Freire, Martín Lara. Miss, Cuéntame. creo, no sé si estoy bien, pero me dio 1,27 m. 1,27 m. Vamos a ver entonces qué sucedió allí. Ok, seguimos entonces. Juan Garay, Christopher, Vicente Viera, Diego. Valentina le da 1,26. Héctor, Rebeca, Francisco Pérez, Félix San Martín. La idea es, chicos, que vayan haciéndolo realmente. Pablo dice que le dio, Franco dice que le dio 0,64. Parto Franco Pablo conmigo. Benja, ¿cuánto te dio? Lo estoy haciendo. Igual yo esto- fui 3/4. ¿Cuánto? 1,27 m. Le da 1,27 m por allí a otra. Vamos a ver quién tiene la razón. Vicente le da 1,27 m. A mí me da 0,63. 0,63 por allí. No, 0,63. 0,63, ok. Sí. Ajá, dígame. Los 3/4 del Ah, sí, 1,70 me dio 1,27, pero Ya, el resultado ahí. de la cosa me dio 0,63. Ok, 0,63. Por ahí bien. Seguimos. Quiero más resultados. Héctor dice 0,64. Vamos a ir anotando. Miss, a mí también me dio 0,63. Ok, 0,63 por allí. Vamos a ir ayudando al resto de los compañeros. ¿Cómo sacaron 3/4 de 1,70? Dividirlo en 4 y multiplicarlo por 3. ¿Cómo?
dividirlo en 4, el 1,70, y después multiplicar eso por 3. Ok. Ajá, dígame. Es que es 1,70 m, Ajá. no 1,70, porque por eso les da un número como muy decimal. ¿O no? No. 1,70, porque sería 1,70. 1,70 m. Sí. Entonces tienes que colocar 1,70 entre 4 y lo divides, entre 4 y lo multiplicas por 3, o lo multiplicas por 3 y lo divides entre 4. Y eso nos va a dar un valor de cuánto entonces la imagen. 1,27. Ok, Sí, 1,20. 1,27. Ok, puede ser 1,27, puedo utilizar 1,28. 1,28 porque el tercer decimal es mayor a 5, o puedo utilizar los tres decimales. En esto normalmente se pide que use todos los términos para que el valor sea más exacto, ¿sí? Ya tiene entonces el valor de la imagen. ¿Cómo nos va a quedar la fórmula para calcular la altura del espejo? La misma que tuvimos anteriormente. Si te das cuenta, no es necesario a veces ni siquiera de que hagas el despeje otra vez, porque ya sabes que la altura del espejo, no escribe, ay, se quedó pegado, ya, sorry. Se ve, ok, aquí, la altura del espejo. Sí, lo tengo pegado yo, no se me ve. Está como bloqueado con la pantalla. El puntero sí se ve. Ok, te va a quedar entonces que la altura del espejo, ahora sí me ven. No. La altura del espejo va a ser igual a la distancia por la altura de la imagen, que sería 27. 1,27 entre 2D. Pero sabes que esto 2D se simplifica y te va a quedar entonces 1,275 o 1,27 entre 2. ¿Y eso nos da un valor de cuánto? 0,63. 63. Que usted también puede decir que es 0,6375 para que sea más exacto el tamaño del espejo. 0,64. ¿Sí? O 0,64 también lo puede redondear. Cualquiera de los dos términos está correcto, aunque yo me voy más por la aproximación de 0,64 porque este tercer valor es por encima de 5. Sería más exacto que decir 0,63. ¿Bien? ¿Duda esto, chicos? No. Ok, entonces con esto ¿Puedes repetirlo, finalizaríamos. ¿Quedó claro, seguro? Pegada la repetición. ¿Aló? Me pegó la... Creo que tengo problemas con el internet. Se le corta el audio y la imagen. Ya. Sí, a mí se me ve pegado. El power. Sí, el internet como que se fue acá. Y la imagen suya. Sí. No escuché la última parte. Yo tampoco. Ya. Deme un segundo mientras que esto vuelve a su estado. Ok, ¿cuál última parte no escuchaste? Ahora sí me escucha, mejor el internet. Sí, es que no la escuché, o sea, no escuché nada de la última parte, o sea, nada del desarrollo del ejercicio. Pues sí. Ya. Vamos a ver si ahora se escucha mejor. Me piden la altura del espejo, ¿cierto? Y me dan como dato la altura de la imagen, que sería 3/4 de 1,70, que es lo que él necesita que se vea. ¿Sí? Despejamos entonces la altura del espejo, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Altura de la imagen pasa multiplicando a la D, y este 2D pasa para el otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces arriba te va a quedar la altura de la imagen, que sería el resultado de 3/4 de 1,70, que dijimos que era 1,27, y eso lo vas a dividir entre 2 para que tengas entonces el resultado total del tamaño del espejo. ¿Qué es lo que le estaba indicando? Si te da el tercer decimal por encima de 5, aproxímalo. Es decir, que sería 0,64.
¿Por qué? Porque si tú colocas 0,63, hay 75 centímetros que posiblemente no se te vayan a estar viendo. Entonces, para que sea un poco más, dígame. Pero que a mí me dio 0,63, o sea, 0,65. O sea, 0,35. Entonces, ¿lo dejaría en 0,65 o lo tengo que subir a 0,64? No te entendí, papá. Que me da un 5. ¿Aquí? ¿El tercer decimal? Sí, el tercer decimal me da un 5. Pero eso... Igual, si está en 5 más, este segundo decimal sube una unidad, es decir, a 64. Si estuviese por debajo de 5, sí se mantiene el segundo decimal. Ya, gracias. Ya, ok. Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya quedado claro la clase. Igual, si se les genera algún tipo de duda en el transcurso de la semana, me pueden escribir y yo con gusto los estoy atendiendo. Voy a dejar de grabar esto.